Bien, vamos a explicar este ejercicio de manera rápida. Dice hallar por mallas todas las corrientes y tensiones. Bien, lo primero es este circuito con dos fuentes y componentes pasivos. Llevar los componentes pasivos a impedancias. ¿Ya? Entonces, hacemos la conversión. Las impedancias resistivas no son nada más que las resistencias. ¿Ya? La impedancia capacitiva obedece a la fórmula menos 1 sobre W por C, todo por J, reemplazando valores. Considerando la frecuencia 50 Hz, será la velocidad angular 314,16 por el valor del capacitor 150 por 10 a la menos 6, porque está en micros, ¿no? Entonces ese valor me da menos 21.22 J en rectangular. La impedancia inductiva 1 sería esta resistencia L1 más la L1, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la fórmula, la impedancia inductiva 1 es RL1 más JWL1, perdón, más B por L por L1 por J. Reemplazando 10 más, entre paréntesis, velocidad angular por el valor de la inductancia, 50 por 10 a la menos 3, porque está en milis, y todo por J. Me da el resultado 18,62 con ángulo de 57.52 en ohmios. Es en polar y en rectangular tendremos que hacer la conversión, ¿no? Pero más nos interesa en polar. La impedancia inductiva 2, la RL2 más BWL2 por J. Reemplazando valores, 15 más, abrimos paréntesis, 314.6 por 100 por 10 a la menos 3, ¿no? Porque 100 miligencios por J, ¿no? Sale 34.81, ángulo de 64.47. Bien, como tenemos ya todas las impedancias, entonces procedemos a realizar el método de mallas, identificamos la malla 1, la malla 2, damos sentidos de corrientes arbitrarios, estos sentidos son indiferentes, ¿no? El resultado me dirá si la corriente planteada inicialmente es correcta o no, ¿ya? Entonces a la malla 1 damos un sentido horario, a la malla 2 también un sentido horario, correspondientes corriente 1 y la corriente 2. Entonces, de manera ordenada sacamos las ecuaciones por cada malla. En la malla 1 la ecuación sería, el primer término es la suma de todas las impedancias de la malla 1, ahí está 20 más 18,62 con ángulo 57 por 62, esto corresponde a la impedancia ZL1 más la impedancia capacitiva, en este caso es menos 21.22 J. Todo eso multiplicado por la corriente 1. Luego, el otro término de la ecuación que corresponde a la corriente 2 es la relación que existe entre la malla 1 y la malla 2, si es que existiera, ¿no? En este caso hay una impedancia entre los dos, es la impedancia ZL1 que vale 18,62 con ángulo de 57.52. Bien, acá corresponde un signo, puede ser positivo o negativo. ¿De qué depende? Depende del sentido de las corrientes que están pasando por esta impedancia. Fíjese que por esta impedancia hay dos corrientes, ¿ya? Cuando los sentidos de las corrientes son contrarios, en sentidos contrarios, el signo es negativo. Si los sentidos van al mismo lado, entonces el signo es positivo, ¿ya? Entonces, este valor que está entre las dos mallas, ya para el análisis de la malla 1, entonces acá se multiplica por la corriente 2, ¿ya? Igual, acá en este lado de la ecuación se coloca las fuentes de voltaje, si escribiera fuentes de voltaje, en este caso hay una fuente de voltaje que vale 15,0 grados voltios y corresponde también un signo. Ese signo depende de qué polo está saliendo la corriente, ¿ya? Entonces, si nos fijamos, el polo sería polo positivo por el cual estaría saliendo la corriente. Entonces, positivo no anotamos, ¿no? Bien, para la malla 2, de igual manera, el método dice sume todas las impedancias de la malla 2. Entonces, de manera ordenada, como aquí está la corriente 2, lo vamos a anotar abajo, en la misma columna, ¿no? Esa sumatoria siempre es positiva. Entonces, más, paréntesis, 10 corresponde a la ZL2, más 18,62 que corresponde a la ZL1, más 34,81 que corresponde a la ZL2. Entonces, esas son las tres impedancias multiplicadas por la corriente 2. Acá debe haber un término, es el término que corresponde a la impedancia que existiera entre las dos mallas. En este caso ya se ha analizado, la impedancia que está entre las dos mallas es ZL1,
acá está 1862, y el signo es negativo porque las corrientes planteadas van en sentidos contrarios. Y eso se multiplica por la corriente 1, ya que existe una relación entre la malla 2 y la malla 1. Finalmente acá en este lado de la segunda ecuación se coloca el valor de la fuente de tensión, si es que hubiera, en este caso hay una fuente, vale 30 grados, y este signo negativo corresponde al sentido de la corriente. Fíjense que la corriente planteada estaría saliendo por el polo negativo de la fuente, entonces por eso se coloca menos. Bien, resolviendo el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas mediante una calculadora o ya sea matemáticamente y demás, los resultados son: la corriente 1 es 0,189 con ángulo 1441 amperios en polar, y la corriente 2 0.495 con ángulo de 119.47 amperios en polar. ¿Ya? ¿Qué nos interesa de esto? Para saber si las corrientes planteadas inicialmente son correctas o no, debemos convertir a rectangular. Fíjese que la malla 2, la corriente planteada va en sentido horario, la malla 1 también. Vamos a ir entonces por a la siguiente página. Ahí está. Entonces, primero venimos aquí están las ecuaciones, ¿ya? La corriente 1 era 0.189 con ángulo 1441. Lo que debemos hacer es transformar este valor que está en polar a rectangular y observar algo. La parte real, ¿ya? El signo de la parte real, eso me indica. Si el signo es positivo, dice que el sentido planteado es correcto. En este caso, la corriente 1 se ha transformado a rectangular y la parte real me ha salido positivo. Quiere decir que este sentido planteado inicialmente es correcto. En cambio, en la corriente 2, el valor que he obtenido en polar lo transforma en rectangular y observo que la parte real es negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que el sentido planteado inicialmente, que era este de la corriente 2, sentido horario, está mal. Eso me está diciendo. Entonces debo cambiar el sentido horario a un sentido antihorario. Ahí está, ya se ha cambiado aquí. Fíjese, ya se ha vuelto en sentido antihorario y las corrientes ahora que pasan por la ZL1 van en el mismo sentido. Eso quiere decir que ahora para hallar la corriente en ZL1 simplemente debo sumar las dos corrientes porque están yendo al mismo sentido. ¿Ya? Esa corrección se debe hacer tanto gráficamente como matemáticamente. Entonces, para cambiar el signo simplemente multiplico a todo por menos 1. Este menos se vuelve positivo y este positivo se vuelve negativo. Este sería el valor ya corregido y lo debo llevar a su forma polar. En su forma polar, si observamos, no cambia el módulo, solo cambia el ángulo. ¿Ya? Entonces, estos dos valores remarcados en amarillo son las respuestas finales y correctas. Con eso ya se debe hallar las demás incógnitas, ¿no? Ya sea corrientes o voltajes, ¿ya? Pero se debe corregir tanto matemáticamente como gráficamente. Una observación: el análisis del sentido, si está bien o si está mal, solo se hace en la parte real. No interesa la parte imaginaria, ¿ya? Si aquí saliera negativo, no nos interesa. Si aquí saliera negativo, no nos interesa. Lo que nos interesa es el signo de la parte real, ¿ya? Si sale positivo, está bien. Y si sale negativo, hay que cambiar de sentido, ¿ya? Finalmente, las respuestas. La corriente en ZR1, es decir, en la resistencia 1, no es nada más que la corriente 1. Por aquí pasa una sola corriente. Entonces será 0.189 con su respectivo ángulo. La corriente en la impedancia ZC, es decir, en el capacitor, también es la corriente 1. Entonces será 0.189 amperios con su respectivo ángulo. La corriente en ZR2, es decir, en la resistencia 2, será la corriente 2, es decir, 0.495, con ángulo menos 60 grados. La corriente en la ZL2, en la bobina 2, ¿ya? Es la corriente 2, ahí está, 0.495. Y la corriente en la impedancia inductiva 1 es la suma de la corriente 1 más la corriente 2. ¿Por qué? Porque ambas corrientes están yendo al mismo sentido. Entonces la corriente Z1 será la corriente 1 más la corriente 2.
sumamos, ¿ya? Si bien en Polar no se puede directamente, pues la calculadora nos ayuda. Y esa sumatoria me sale 0.575 con ángulo de menos 41.55 amperios. Una vez teniendo las corrientes de los 5 componentes, puedo hallar sus voltajes. El voltaje en ZR1 no es nada más que la corriente ZR1 por ZR1. Aquí tengo la corriente y aquí tengo la impedancia resistiva. Multiplico estos valores y el voltaje me da 3.78, ángulo 1441 voltios. El voltaje en ZR2 no es nada más que la corriente ZR2 por la impedancia. Y el voltaje es 495, ángulo menos 60 voltios. El voltaje en el capacitor no es nada más que la corriente que pasa por el capacitor por la impedancia capacitiva. 0.189 por 21.22, los módulos, y me da 4.01 volts con ángulo de menos 76 grados, ¿no? El voltaje en ZL1, la corriente en ZL1, 0.575 por la ZL1, 18.62, los módulos, me da 10.7 voltios, ¿ya? Finalmente, el voltaje en ZL2, la corriente ZL2, 0.495 por 34.8, eso me sale 17.23 con ángulo de 4.7 voltios, ¿ya? Entonces esas son las respuestas, lo cual vamos a corroborar con el simulador, ¿ya? En este caso el multisim. A ver, lo primero que vamos a ver es la corriente en la resistencia 1 y en el capacitor, ¿no? Dice que es la corriente 0.189 amperios, que sería lo mismo 189 miliamperios. A ver, vamos a ver. Ahí está el simulador. Nos dice que la corriente, aquí tengo un amperímetro en alterna, en R1 y en el capacitor, es la misma corriente, es 191 miliamperios o 0,191 amperios. Entonces 191 dice el simulador y el teórico es 189. La diferencia es mínima. La corriente en la bobina 1 es 0,573 amperios o 573 miliamperios. Considerando 573 miliamperios, vamos a nuestro teórico. La corriente en ZL1, aquí está, 575 miliamperios. Prácticamente la diferencia mínima, ¿no? La corriente por la resistencia 2 y por la ZL2 nos dice que es la corriente 2. Y la corriente 2 es igual a 0.495, es decir, 495 miliamperios. Vamos al simulador y por acá, fíjense, tengo un amperímetro, dice que es 491 miliamperios. ¿Ya? Bueno, valores muy próximos. Voltaje en R1, 3.8, voltaje en R2, 491. 3.8 a 4.9. 3.8 y 4.9 voltajes. Voltaje en R1, 3.78, prácticamente 3.8. Y voltaje en ZR2, 495. El simulador dice 4.91. El voltaje en el capacitor, 4 voltios. A ver, vamos. Voltaje en el capacitor, 4 voltios. Acá el voltaje en el capacitor me dice que es 3.99, prácticamente 4 voltios, ¿no? Voltaje en la bobina 1, 10.77. 10.77 en la bobina. Aquí está el voltaje en la bobina 1, 10.7. Finalmente, el voltaje en ZL2, 17.23. Vamos a ver el simulador y 17.27. ¿Ya? Entonces, eso sería todo, la comprobación. Aquí está la parte teórica. Bien, muchas gracias.